El niño que nunca existió. Eran las 3 de la madrugada en la ciudad de Guadalajara y la lluvia caía con fuerza, convirtiendo las calles en ríos oscuros bajo la débil luz de las farolas. Gabriel Méndez, un taxista de 40 años, conducía por las avenidas casi desiertas, apenas viendo más que el resplandor difuso de los semáforos y los charcos que salpicaban cada vez que cruzaba una esquina. No era raro para él trabajar a esas horas. El turno nocturno le permitía evitar el tráfico pesado del día y a menudo le dejaba mejores propinas de los pocos pasajeros que se atrevían a salir en plena noche. Pero esa noche era diferente. La lluvia, constante y fría, parecía pesar sobre la ciudad como una manta de plomo, y el ambiente, normalmente tranquilo, estaba cargado de una tensión que Gabriel no podía explicar. Llevaba horas sin recoger a nadie, y la soledad de las calles comenzaba a hacerse sentir, haciendo que sus pensamientos divagaran por caminos que normalmente evitaba. Los recuerdos de su hijo, que había perdido en un accidente de tráfico años atrás, volvían a su mente con una nitidez dolorosa en noches como esa. La lluvia siempre le recordaba ese día, el sonido de las gotas golpeando el parabrisas era casi idéntico al de aquella fatídica tarde. Decidió tomar un desvío hacia una zona más residencial, esperando encontrar a alguien que necesitara un viaje a casa después de una larga noche de fiesta. A medida que avanzaba, las calles se volvían más estrechas y los edificios, más antiguos y sombríos. Estaba a punto de darse por vencido y regresar al centro cuando, en una esquina poco iluminada, vio una pequeña figura de pie bajo la lluvia. Era un niño, empapado, temblando bajo una ligera camiseta que no lo protegía en absoluto del frío. Gabriel frenó en seco, sorprendido de ver a un niño solo a esa hora y en esas condiciones. Inmediatamente sintió una punzada de preocupación. ¿Qué hacía un niño ahí, en medio de la noche y bajo la lluvia? Se acercó despacio y bajó la ventanilla para hablarle. El niño levantó la cabeza al escuchar el ruido del coche, sus ojos grandes y asustados se encontraron con los de Gabriel. Sin decir una palabra, el niño se acercó al coche y Gabriel le abrió la puerta, invitándolo a entrar. Una vez dentro, Gabriel pudo ver que el niño no tendría más de 8 o 9 años. Su rostro pálido y empapado estaba enmarcado por mechones de cabello oscuro que le caían sobre los ojos, y sus labios temblaban ligeramente, ya fuera por el frío o por el miedo. Gabriel intentó hablarle con la mayor suavidad posible, preguntándole dónde vivía y cómo había llegado hasta allí. El niño le dio una dirección que Gabriel no reconoció de inmediato, pero que estaba lo suficientemente cerca como para saber cómo llegar. Sin más preguntas, puso el coche en marcha, decidido a llevar al niño a su casa y asegurarse de que llegara sano y salvo. Algo en el pequeño le recordaba a su propio hijo, y una mezcla de tristeza y responsabilidad se apoderó de él. El trayecto fue silencioso. Gabriel intentaba concentrarse en la carretera, que era difícil de ver a través de la cortina de lluvia. De vez en cuando, miraba al niño por el espejo retrovisor, pero el pequeño se mantenía quieto, con la mirada fija en el exterior, como si estuviera perdido en sus pensamientos. A pesar de la extrañeza de la situación, Gabriel no pudo evitar sentir una creciente inquietud. Había algo en la manera en que el niño se comportaba que lo ponía nervioso, pero no lograba identificar qué era exactamente. Finalmente, llegaron a la dirección que el niño había dado. Gabriel frenó suavemente y miró hacia la casa que se alzaba frente a ellos. Era una estructura antigua, claramente abandonada, con ventanas rotas y la puerta principal colgando de una bisagra oxidada. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y enredaderas, y el jardín estaba lleno de maleza que crecía descontrolada. Era evidente que nadie había vivido allí en años. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró al niño, esperando alguna señal de confusión o corrección, pero el pequeño seguía observando la casa con la misma expresión vacía. La incomodidad de Gabriel se convirtió en un miedo palpable. ¿Por qué le había dado esa dirección? ¿Estaba el niño confundido o había algún error? Giró en su asiento para enfrentarse al niño, pero al hacerlo, algo en su interior se rompió. El asiento trasero estaba vacío. El niño había desaparecido. Gabriel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor.
Miró frenéticamente a su alrededor, al asiento trasero, al suelo del coche, incluso al exterior, esperando verlo parado en la lluvia, pero no había rastro de él. El asiento, que apenas unos segundos antes había estado ocupado, estaba completamente seco, como si el niño nunca hubiera estado allí. El miedo se convirtió en pánico. Gabriel salió del coche bajo la lluvia, gritando por el niño, esperando que de alguna manera se hubiera escapado sin que él lo notara. Corrió alrededor del coche, buscando en la oscuridad, pero no encontró nada. Era como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Desesperado, se acercó a la casa. La puerta colgaba precariamente de sus bisagras, y Gabriel, impulsado por una mezcla de miedo y una necesidad inexplicable de encontrar al niño, empujó la puerta y entró. El interior de la casa estaba aún más deteriorado que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de moho y la humedad impregnaba todo. El piso de madera crujía bajo sus pies mientras avanzaba por lo que alguna vez había sido una sala de estar. Llamó al niño una vez más, pero su voz resonó en el vacío de la casa sin respuesta. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña sombra al final del pasillo, una figura diminuta que se deslizaba hacia una de las habitaciones. Gabriel sintió que su corazón se detenía. Corrió hacia la sombra, sus pasos resonando en el silencio de la casa, pero cuando llegó a la habitación, estaba vacía. La oscuridad dentro de la habitación era total, y Gabriel sintió que el aire se volvía más pesado, como si una presencia invisible lo envolviera. Un frío intenso lo atravesó, y por un momento, sintió una presión en su pecho, una angustia que no podía explicar. Se dio cuenta de que estaba solo en una casa abandonada, persiguiendo a un niño que, en ese momento, no estaba seguro de haber visto realmente. De pronto, algo en el suelo llamó su atención. En medio de la oscuridad, pudo distinguir un pequeño objeto, apenas visible bajo la tenue luz que entraba por una ventana rota. Se agachó y lo recogió, dándose cuenta de que era un viejo juguete, un cochecito de metal desgastado por el tiempo. El mismo tipo de cochecito con el que su hijo solía jugar. Gabriel sintió que el pánico se apoderaba de él. No había ninguna razón lógica para que ese juguete estuviera allí, y menos aún para que lo encontrara en una casa como esa. Sin embargo, lo reconoció de inmediato. Era el cochecito que había sido enterrado junto con su hijo. El terror que sentía se intensificó cuando escuchó un susurro, una voz suave y distante que parecía emanar de las paredes mismas. La voz era infantil, pero cargada de una tristeza infinita, llamando por su madre, rogando por ayuda. Gabriel retrocedió, sintiendo que las sombras en la habitación se cerraban a su alrededor. Sabía que debía salir de allí, pero sus piernas parecían no responderle, como si algo lo estuviera reteniendo en ese lugar. Finalmente, logró recuperar el control de su cuerpo y corrió hacia la salida. Bajó las escaleras casi tropezando y se lanzó hacia la puerta principal, empujándola con todas sus fuerzas. Salió al exterior, donde la lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolo al instante. Se detuvo en seco, respirando con dificultad, intentando calmarse, pero la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad de la casa no lo abandonaba. Miró hacia el coche, esperando ver alguna señal del niño, pero todo estaba como lo había dejado. El coche permanecía en su lugar, las luces encendidas iluminando el camino de regreso. Decidió que ya había tenido suficiente. Subió al coche, encendió el motor y se alejó de allí lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Mientras conducía de regreso a la ciudad, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Sabía que lo que había visto, lo que había sentido, no era normal. Era como si algo, una presencia del pasado, hubiera intentado comunicarse con él, llevándolo a ese lugar para mostrarle algo, o tal vez para recordarle algo que él había intentado olvidar. Al llegar a casa, Gabriel estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Se dejó caer en el sofá, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas como un eco lejano en su mente. Cerró los ojos, pero la imagen del niño, ese niño que había recogido en la calle, lo perseguía. Sabía que no había sido una coincidencia, que el niño no era simplemente un pasajero perdido. Había algo más, algo que no podía comprender. Pasaron los días,
Pero la experiencia de esa noche no lo dejó. Gabriel evitó las calles cercanas a la casa abandonada, y cada vez que llovía, se encontraba reviviendo ese encuentro una y otra vez. El cochecito de juguete que había encontrado, lo guardó en un cajón, incapaz de deshacerse de él, pero también incapaz de enfrentarse a lo que representaba. Finalmente, Gabriel entendió que el niño, o lo que había visto esa noche, no era más que una manifestación de su propio dolor, de la culpa y el duelo que nunca había superado completamente. Pero aún así, la sensación de que algo lo observaba, de que algo había quedado sin resolver, seguía acechándolo en los rincones más oscuros de su mente. Y cada vez que tomaba el volante y se adentraba en las calles de la ciudad bajo la lluvia, no podía evitar mirar por el retrovisor, esperando, temiendo, que el niño volviera a aparecer, que lo llevara de nuevo a ese lugar de sombras donde los recuerdos y la realidad se mezclaban en un susurro que nunca podría olvidar. El encargo inesperado. Conducir un taxi en la Ciudad de México es un trabajo que requiere nervios de acero. Durante el día, las calles están llenas de caos y movimiento, y de noche, el silencio toma un cariz casi ominoso. Pero esa noche en particular, el silencio no me tranquilizaba, sino que me envolvía como una manta pesada, llena de promesas de algo siniestro. Me llamo Manuel Vargas, y he sido taxista durante casi 20 años. He visto de todo, desde borrachos que apenas pueden caminar hasta hombres de negocios desesperados por llegar a tiempo a alguna reunión. Sin embargo, nada me había preparado para lo que sucedió aquella noche. Había comenzado como cualquier otra. Recogí algunos pasajeros en el centro, los llevé a sus destinos habituales y disfruté del aire fresco que entraba por la ventana mientras recorría las calles medio vacías. Era alrededor de la medianoche cuando decidí estacionarme cerca de un parque en una zona tranquila, esperando la próxima llamada. Fue entonces cuando vi a un hombre salir de la oscuridad, caminando hacia mi coche. Parecía estar en sus 40s, tal vez 50s, con un traje oscuro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. No era raro recoger a gente que salía de algún bar o evento, pero algo en su forma de moverse me puso alerta. Se acercó a la ventanilla y me miró fijamente, con unos ojos que parecían ver más allá de lo que cualquier persona debería ser capaz de ver. Me pidió un servicio fuera de lo común. No quería que lo llevara a él, sino que transportara una maleta a una dirección específica en las afueras de la ciudad. Me ofreció una suma de dinero considerable, más de lo que suelo ganar en una noche entera. La cifra era lo suficientemente atractiva como para ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda cuando vi la maleta que me entregó. Era grande, de cuero negro, y estaba visiblemente desgastada por el uso. A pesar de lo vieja que parecía, el peso era lo que más me llamó la atención. Tuve que hacer un esfuerzo para colocarla en el asiento trasero, sintiendo cómo mis músculos se tensaban bajo el peso desproporcionado de su tamaño. El hombre no me dio más detalles, solo la dirección y el dinero, y luego se desvaneció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Encendí el motor y comencé el trayecto, sintiendo una extraña presión en el pecho. El silencio en el coche era casi absoluto, roto solo por el zumbido del motor y el ocasional sonido de la lluvia que comenzaba a caer. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté algo que me hizo apretar el volante con más fuerza. Desde el asiento trasero, donde había colocado la maleta, comenzaron a emanar ruidos extraños. Al principio, eran apenas perceptibles, un leve susurro, como si algo se moviera dentro. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo era mi imaginación, pero los sonidos se volvieron más insistentes. Algo en la maleta se agitaba, golpeando las paredes interiores como si estuviera vivo. Mi mente empezó a correr en todas direcciones. ¿Qué demonios había en esa maleta? El peso, los ruidos, todo apuntaba a algo que no podía ser simplemente ropa o pertenencias personales. La curiosidad y el miedo comenzaron a mezclarse en mi interior, luchando por el control de mis acciones. Sabía que lo más sensato sería continuar con el encargo y dejar la maleta en la dirección acordada, pero el impulso de saber qué llevaba se hizo cada vez más fuerte. El camino que me había dado el hombre misterioso me llevó a una zona industrial llena de bodegas y fábricas cerradas.
Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por algunas farolas viejas que proyectaban sombras largas y distorsionadas. La sensación de aislamiento aumentó mi paranoia, y finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomé una decisión. Me detuve en una calle desierta, apagué el motor y me giré para mirar la maleta. Los ruidos no cesaban, sino que se intensificaban, como si lo que estuviera dentro supiera que yo estaba a punto de abrirla. Me sentí como un niño a punto de hacer algo que sabía que estaba mal, pero que no podía evitar. Con las manos temblorosas, tomé la maleta y la coloqué sobre el asiento delantero. El cierre de metal estaba frío al tacto, y cuando lo abrí, el sonido resonó en la cabina del coche, amplificando el eco de mi propio miedo. Abrí la maleta lentamente, y lo que vi dentro me hizo desear no haberlo hecho nunca. Primero, vi una serie de objetos extraños, todos alineados cuidadosamente como si formaran parte de algún ritual. Había velas negras, algunas derretidas hasta la mitad, cuchillos antiguos con empuñaduras decoradas con símbolos que no reconocía, y pequeños frascos llenos de líquidos de colores oscuros y espesos que parecían coagularse. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que yacía debajo de esos objetos. Había partes de un cuerpo humano, cuidadosamente envueltas en tela, como si se tratara de una reliquia a proteger. Un brazo, una mano, lo que parecía un fragmento de costilla, todo dispuesto con una precisión que sugería un propósito más allá de mi comprensión. El olor, hasta ese momento contenido, escapó en un golpe de putrefacción que me hizo dar un respingo hacia atrás, casi tirando la maleta al suelo. Mi mente se tambaleó entre el terror y la incredulidad. Todo lo que había visto no podía ser real, pero allí estaba, delante de mí, como una prueba irrefutable de que algo oscuro y retorcido estaba ocurriendo. Intenté racionalizar, pensar que tal vez era algún tipo de broma macabra, pero la seriedad de los objetos y el silencio que llenaba el coche me decía lo contrario. ¿Qué debía hacer ahora? Dejar la maleta y salir corriendo, llamar a la policía, todas esas opciones cruzaron por mi mente, pero mi cuerpo no respondía. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, cada segundo que pasaba prolongaba el horror de lo que había descubierto. Fue entonces cuando un sonido diferente rompió mi parálisis. Era un golpeteo suave que provenía del interior de la maleta. Miré en su interior de nuevo y vi algo que se movía entre los pliegues de la tela que envolvía los restos humanos. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero que se hacía más insistente con cada segundo que pasaba. Sin pensarlo, extendí la mano y, con el corazón latiendo en mi garganta, moví uno de los pliegues. Lo que encontré debajo no era parte de un cuerpo humano, al menos no en el sentido tradicional. Era una pequeña figura tallada en madera, cubierta de inscripciones y símbolos que parecían estar escritos en un idioma antiguo. La figura tenía la forma de un ser humano, pero sus proporciones estaban distorsionadas, con una cabeza demasiado grande y extremidades que terminaban en puntas afiladas. El movimiento que había visto antes provenía de esta figura, que ahora se agitaba con más fuerza, como si intentara liberarse de algún tipo de atadura invisible. El pánico me golpeó con toda su fuerza. Cerré la maleta de golpe, sintiendo un frío sudor correr por mi frente. Sabía que había desatado algo que no debía haber visto ni tocado. Todo en mi interior me decía que debía deshacerme de la maleta, arrojarla en el primer contenedor que encontrara y olvidarme de lo que había sucedido. Pero al mismo tiempo, una fuerza invisible me empujaba a cumplir con el encargo, como si una parte de mí supiera que, si no lo hacía, las consecuencias serían mucho peores. Con manos temblorosas, volví a colocar la maleta en el asiento trasero y arranqué el coche. El camino hacia la dirección final fue un borrón de imágenes y sonidos, mis pensamientos descontrolados, la adrenalina manteniéndome en un estado de alerta extremo. Llegué al lugar, un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, rodeado de un silencio que parecía absorber todo sonido. Bajé del coche, cargando la maleta con el peso de una sentencia de muerte. La puerta del edificio estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperando mi llegada. Entré, mi corazón martilleando en mis oídos, y caminé por un pasillo oscuro hasta llegar a una habitación al final, donde una tenue luz iluminaba una mesa en el centro. Dejé la maleta sobre la mesa,
El sonido del cuero golpeando la madera resonó como un disparo en el silencio. Miré a mi alrededor, esperando que alguien apareciera, pero el lugar estaba vacío. Sin saber qué más hacer, me di la vuelta y salí corriendo, sintiendo que el edificio se cerraba sobre mí, como si fuera una trampa de la que apenas había escapado. Volví al coche, respirando pesadamente, y me alejé tan rápido como pude, sin mirar atrás. Solo cuando estuve a una distancia segura, me detuve para recuperar el aliento y procesar lo que acababa de suceder. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo, una sombra de duda y temor se había instalado en mi mente. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de lo que había encontrado en la maleta se repetían en mi mente, una y otra vez, cada detalle más vívido que el anterior. Sabía que había sido testigo de algo que nunca debería haber visto, algo que pertenecía a un mundo que no comprendía y que, por mi propio bien, no debía intentar comprender. No volví a ver al hombre que me había dado el encargo, y nunca hablé de lo que sucedió esa noche con nadie. Pero, desde entonces, cada vez que alguien me ofrece un trabajo fuera de lo común, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor no descubrir. El pasajero de la carretera. Soy José Martínez, taxista desde hace casi 20 años en un pequeño pueblo llamado San Miguel, al norte de Veracruz. He recorrido muchas veces la carretera 13, un camino solitario que conecta nuestro pueblo con la ciudad más cercana. Es una carretera antigua, rodeada de densos bosques y curvas peligrosas, donde la niebla se instala como un manto casi todas las noches. No es raro escuchar historias de accidentes fatales en ese tramo, pero siempre las había tomado como exageraciones, relatos para asustar a los jóvenes o advertencias de viejos conductores. Era una noche lluviosa de octubre, de esas donde la tormenta parece querer arrancar los árboles de raíz y los truenos resuenan en el pecho. Había terminado mi turno, pero una llamada de último minuto me hizo regresar al volante. Era una solicitud desde un pequeño rancho al final de la carretera 13. No era común recibir servicios desde esa zona, sobre todo en una noche como esa, pero necesitaba el dinero. Así que, a pesar de lo poco apetecible que me resultaba la idea de manejar bajo la tormenta, acepté el viaje. La carretera estaba prácticamente desierta. Solo mis faros rompían la oscuridad y el sonido de los limpiaparabrisas era el único que acompañaba el rugido del motor. A medida que avanzaba, la lluvia se intensificaba, haciendo que el asfalto pareciera un espejo en el que las luces del coche se reflejaban y se distorsionaban. A lo lejos, vi una figura caminando al borde de la carretera, empapada y tambaleándose, claramente herida. Sin pensarlo dos veces, frené y bajé la ventana. El hombre, de unos 40 y tantos años, tenía el rostro pálido y el cabello pegado a la cabeza por la lluvia. Estaba cubierto de barro y su ropa estaba desgarrada, como si hubiera atravesado el bosque o algo peor. Me hizo una señal débil y, aunque algo en mi interior me decía que siguiera de largo, no podía dejarlo allí, no en medio de la tormenta. Le abrí la puerta y él se subió con dificultad, dejando un charco de agua en el asiento. Me dijo que necesitaba llegar al hospital, que había tenido un accidente en la carretera. Asentí, encendí las luces interiores para ver mejor su estado, y vi que tenía una herida en la frente, pero no sangraba. Era más bien una marca oscura, casi como una sombra. No quise hacer preguntas, al menos no de inmediato, y pisé el acelerador para llevarlo lo más rápido posible. El hombre se quedó en silencio durante los primeros minutos, respirando con dificultad, y yo me concentré en el camino, intentando ver a través de la cortina de lluvia. Pero el silencio se volvió incómodo, y finalmente me atreví a preguntarle qué había pasado. Fue entonces cuando comenzó a hablar, y su voz, aunque suave, resonaba en el interior del coche con una claridad inquietante. Me contó que hacía muchos años, esa carretera había sido testigo de un accidente terrible, uno que había marcado su vida para siempre. Habló de una noche similar a esa, oscura y lluviosa, cuando un camión perdió el control en una curva y se salió de la carretera, estrellándose contra un grupo de árboles. Dentro del camión, me dijo, viajaba una familia completa,
un hombre, su esposa y su pequeño hijo. El hombre, con la mirada perdida en la carretera que se extendía frente a nosotros, continuó describiendo el accidente con detalles escalofriantes. Contó cómo el conductor del camión, el padre de la familia, había intentado frenar en la curva pero los frenos fallaron, y cómo el vehículo se deslizó hacia la muerte. Habló de los gritos que se escucharon cuando el camión cayó por la pendiente, de los cuerpos atrapados entre los restos retorcidos del vehículo y de cómo la lluvia, implacable, borró cualquier posibilidad de rescate rápido. A medida que narraba la tragedia, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su descripción era tan vívida, tan llena de detalles, que era como si él mismo hubiera estado allí. Sin embargo, lo que más me inquietó fue cuando mencionó algo que nadie más podría saber. Habló de un colgante que el niño llevaba al cuello, una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que fue lo único que sobrevivió intacto al accidente y que fue encontrado en el barro junto a los cuerpos. Dijo que la madre del niño siempre se lo había puesto antes de salir de casa, como una protección divina, pero aquella noche ni siquiera la Virgen pudo salvarlos. Me di cuenta de que estaba apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Algo no estaba bien, no solo en su historia, sino en la manera en que la contaba, como si él mismo hubiera estado en ese camión. Giré la cabeza para mirarlo, y lo encontré mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Sus ojos, antes apagados y cansados, ahora brillaban con una especie de furia contenida, y la marca en su frente parecía haberse oscurecido aún más. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que acababa de escuchar. ¿Cómo sabía ese hombre tanto sobre un accidente que había ocurrido hacía tantos años? Recordé vagamente haber escuchado alguna vez sobre ese accidente, pero los detalles que él mencionaba eran demasiado precisos, demasiado personales. El hombre siguió hablando, pero esta vez su voz sonaba más grave, como si estuviera narrando algo desde lo más profundo de su ser. Me contó cómo, después del accidente, la carretera se volvió conocida por los numerosos choques y tragedias que ocurrieron en esa misma curva. Dijo que algunas personas hablaban de una maldición de la carretera cobrando venganza por las vidas que había tomado, y que aquellos que viajaban por ella en noches de tormenta debían tener cuidado, porque la muerte estaba siempre acechando. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Aunque había estado conduciendo durante lo que me parecieron horas, no reconocía el camino. La carretera, que conocía tan bien, se veía extrañamente diferente, como si se hubiera estirado interminablemente. No había señales, no había luces de otros coches, solo la oscuridad del bosque a ambos lados y el diluvio que caía sin piedad. Miré el reloj del coche, pero las manecillas no se movían, como si el tiempo se hubiera detenido. Un pánico frío comenzó a instalarse en mi pecho. Intenté no pensar en ello, intenté convencerme de que solo estaba cansado, de que la tormenta me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo. De repente, el hombre dejó de hablar y cuando volví a mirarlo, vi que su rostro había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, su piel parecía más pálida que antes y la herida en su frente ya no era solo una mancha oscura, sino una abertura profunda que dejaba ver algo que no era carne. Mi corazón latía con fuerza y una parte de mí quería detener el coche y salir corriendo, pero no podía. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, en medio de la desesperación, el hombre me dijo algo que nunca olvidaré. Estoy aquí para asegurarme de que nadie más sufra lo que sufrimos nosotros, dijo, su voz sonando como un eco distante. Comprendí, con un terror que me congeló la sangre, que el hombre que había recogido no era de este mundo. Era el espíritu del padre que había muerto en ese accidente, atrapado en la carretera donde perdió a su familia, condenado a vagar por ella en busca de paz. Y ahora, estaba allí, conmigo, asegurándose de que yo también supiera su historia, de que entendiera que la carretera que recorría cada noche era un lugar maldito, un lugar donde la muerte acechaba a cualquiera que se atreviera a desafiarla. La lluvia seguía cayendo con fuerza y el coche comenzó a perder tracción. Intenté mantenerlo en la carretera, pero las ruedas patinaban y en un instante de horror me di cuenta de que estábamos llegando a una curva, la misma curva de la que el hombre había hablado. Intenté frenar,
pero los frenos no respondieron, como si algo los hubiera bloqueado. El coche se deslizó hacia un lado, y por un momento que se me hizo eterno, todo se movió en cámara lenta. Vi el rostro del hombre, ya no humano, sino una máscara de horror y desesperación, y supe que iba a morir. Pero, en el último segundo, algo cambió. El coche, que se dirigía hacia el borde de la carretera, se detuvo bruscamente, como si una mano invisible lo hubiera sujetado. El hombre me miró por última vez, y su rostro, aunque aterrador, mostraba una especie de alivio. Luego, como si nunca hubiera estado allí, desapareció. El asiento estaba vacío, seco, como si nadie lo hubiera ocupado. Me quedé en el coche, temblando, sin poder moverme. Afuera, la tormenta comenzó a amainar y las luces de la carretera, que antes parecían haberse desvanecido, comenzaron a aparecer a lo lejos. Miré el reloj, y esta vez, las manecillas se movían de nuevo. El tiempo había vuelto a su cauce. Con manos temblorosas, encendí el motor y continué mi camino hacia el pueblo. El coche estaba intacto, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. No pude evitar mirar por el retrovisor varias veces durante el trayecto, esperando ver de nuevo al hombre, pero solo había oscuridad. Cuando llegué al pueblo, no pude dormir esa noche. Las palabras del hombre, su historia, se repetían en mi cabeza una y otra vez. Sabía que lo que había visto no era una alucinación, que había algo en esa carretera que no pertenecía a este mundo. Y desde entonces, cada vez que conduzco por la carretera 13, no puedo evitar sentir su presencia, la presencia de aquellos que murieron allí, vigilando, esperando, asegurándose de que nadie olvide la tragedia que marcó su final. Nunca volví a hablar de esa noche con nadie, pero cada vez que el cielo se nubla y la lluvia comienza a caer, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas, y que algunas carreteras están mejor evitando en las noches de tormenta. El reflejo en el retrovisor. Conducir un taxi de noche en la Ciudad de México es como adentrarse en otro mundo, uno donde las sombras parecen más densas y el silencio más profundo. Mi nombre es Jaime, y llevo más de 10 años trabajando como taxista en este laberinto de calles y avenidas. Prefiero el turno nocturno, donde el tráfico disminuye y las calles, aunque oscuras, ofrecen una calma extraña que he llegado a apreciar. La rutina es sencilla: recoger pasajeros, llevarlos a su destino y esperar la próxima llamada. No suelo hacer muchas preguntas, y los pasajeros, en su mayoría, están demasiado cansados o distraídos para conversar. Pero en las últimas semanas, algo ha cambiado. Algo que ha hecho que cada noche sea un poco más difícil de soportar, algo que ha comenzado a acecharme, obligándome a cuestionar mi cordura. Todo comenzó de una manera tan sutil que al principio pensé que era solo mi imaginación. Era una noche fría y nublada, sin luna en el cielo. Estaba estacionado en una calle tranquila, esperando el siguiente servicio, cuando recibí una llamada para recoger a una pasajera. La dirección estaba cerca, en una zona residencial, así que no tardé en llegar. Al llegar al lugar, vi a una mujer parada en la acera. Estaba sola, envuelta en un abrigo largo, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Parecía estar esperando desde hacía un buen rato. Me acerqué y detuve el coche a su lado. Ella subió al asiento trasero sin decir una palabra, y cuando le pregunté a dónde quería ir, respondió con una voz suave, casi un susurro, que la llevara al centro de la ciudad. El trayecto fue tranquilo, como cualquier otro. La mujer se quedó en silencio, mirando por la ventana, mientras yo conducía por las calles casi desiertas. Sin embargo, cuando llegamos a una luz roja, miré el retrovisor para ver a la pasajera, y lo que vi me dejó sin aliento. El rostro que se reflejaba en el espejo no era el de la mujer que había recogido. En su lugar, vi la imagen distorsionada de un rostro pálido y fantasmal, con ojos oscuros y vacíos que parecían mirarme desde el más allá. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de apartar la mirada. El semáforo cambió a verde,
pero no pude reaccionar de inmediato. Fue solo cuando escuché un claxon detrás de mí que volví en mí y aceleré, sin atreverme a mirar el retrovisor de nuevo. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de frío intenso se apoderó de mí. ¿Qué demonios había visto? Intenté calmarme, diciéndome que solo había sido un juego de luces, un reflejo distorsionado por la noche o por el cansancio. Pero cuando miré de nuevo al retrovisor, la mujer estaba ahí, con su rostro normal, tranquila, como si nada hubiera pasado. Llegamos al centro, y ella me pidió que la dejara en una esquina desierta. Me pagó la tarifa exacta y salió del coche sin decir una palabra más. Esa noche no pude dormir. La imagen que había visto en el retrovisor me perseguía, apareciendo cada vez que cerraba los ojos. Pensé en no volver a trabajar la noche siguiente, pero necesitaba el dinero, así que volví al volante, decidido a olvidar lo que había pasado. Pero las cosas no mejoraron. En las noches siguientes, cada vez que recogía a una mujer sola, sentía una sensación de malestar que se hacía más intensa a medida que el trayecto avanzaba. Intentaba evitar mirar el retrovisor, pero la curiosidad, o quizás el miedo, siempre me vencía. Y cada vez que lo hacía, ahí estaba, el reflejo de esa figura espectral, esa mujer con el rostro deformado por el dolor, mirándome desde el otro lado del espejo. No sabía quién era, ni por qué solo aparecía cuando tenía pasajeras mujeres. Pensé en las leyendas que había escuchado de niño, sobre la Llorona, esa figura trágica y aterradora que vagaba por las noches llorando por sus hijos perdidos. Pero me negaba a creer que algo así pudiera ser real. Era un hombre racional, o al menos eso me decía a mí mismo. Sin embargo, a medida que las noches pasaban, el fenómeno se volvió más frecuente y más perturbador. La Llorona, o lo que fuera que aparecía en el retrovisor, parecía cada vez más tangible, más presente. Ya no era solo un reflejo borroso. Empezaba a notar detalles más nítidos, como las lágrimas que caían por su rostro, el movimiento de sus labios, como si intentara decirme algo, pero no pudiera emitir sonido alguno. Empecé a perder la concentración en el trabajo, a cometer errores que nunca antes había cometido. Una noche, mientras llevaba a una joven al aeropuerto, vi el reflejo de la Llorona tan claramente que casi pierdo el control del coche. La pasajera no pareció notar nada, pero yo estaba al borde de un ataque de nervios. Decidí tomarme unos días libres, esperando que el descanso me ayudara a superar lo que, en mi mente, no era más que un producto del cansancio extremo. Durante esos días, intenté mantenerme ocupado, pero la imagen de la Llorona seguía apareciendo en mi mente, persistente y aterradora. Mis amigos me decían que debía estar sufriendo estrés, que tal vez necesitaba hablar con alguien. Pero sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Era algo real, algo que no podía ignorar. Finalmente, regresé al trabajo, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Había hablado con un sacerdote, un viejo amigo de la familia, y él me había dado una medalla bendecida y algunas oraciones para protegerme. Me sentí algo más tranquilo, pensando que, tal vez, todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. En mi primera noche de vuelta, recogí a una mujer cerca de un parque. Estaba sola, con una expresión triste en su rostro. No me atreví a mirarla directamente, temiendo lo que pudiera ver en el retrovisor. Pero cuando nos detuvimos en un semáforo, no pude evitarlo. Levanté la vista, y ahí estaba de nuevo, más clara que nunca. Esta vez, su rostro no solo mostraba dolor, sino algo más, algo que me heló la sangre, una expresión de furia. Sus ojos, oscuros como el abismo, me miraban con odio, y su boca se movía en un grito silencioso. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, y una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo no respondía. Mis manos temblaban y el coche comenzó a desviarse ligeramente hacia un lado. La pasajera, ajena a lo que estaba ocurriendo, seguía mirando por la ventana. Quise detener el coche, dejarla en cualquier lugar y salir corriendo, pero no pude moverme. Entonces, sin previo aviso, la imagen de la Llorona en el retrovisor cambió. Sus labios formaron una sola palabra que no pude escuchar, pero que entendí perfectamente: venganza.
El terror me consumió por completo. Sabía que no podía continuar, que debía hacer algo para detener lo que fuera que estaba ocurriendo. Me dirigí al lugar más cercano que consideré seguro, una iglesia que conocía bien, donde el sacerdote que me había dado la medalla bendecida oficiaba misa todas las noches. Llegué al lugar con el corazón desbocado y las manos sudorosas. La pasajera me miró extrañada cuando me detuve frente a la iglesia, pero no dijo nada. Antes de que pudiera reaccionar, le pedí que bajara del coche. Ella, confundida, aceptó, pagándome la tarifa sin hacer preguntas. En cuanto se fue, entré corriendo a la iglesia. El sacerdote me vio entrar y, al ver mi estado, comprendió que algo estaba mal. No hizo preguntas, solo me llevó a una pequeña sala de oración en la parte trasera y me pidió que me calmara. Le conté lo que había estado viendo, como la Llorona aparecía en el retrovisor cada vez que recogía a una mujer sola. Su expresión se tornó grave y me dijo que había oído historias similares antes, relatos de hombres que habían encontrado el espíritu de la Llorona y habían sido perseguidos por ella. El sacerdote me explicó que la Llorona era un alma en pena, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando a sus hijos perdidos. Me dijo que, por alguna razón, yo había llamado su atención, y que ahora ella me veía como una amenaza, o quizás como un alma a la que arrastrar con ella. Me sentí desesperado. No sabía cómo había llegado a esa situación, ni cómo salir de ella. Pero el sacerdote me dio una solución: debía rezar, pedirle a la Llorona que me perdonara, que me dejara en paz. Me entregó una vela bendecida y un rosario, y me pidió que encendiera la vela en mi coche cada noche antes de empezar a trabajar, recitando una oración por su alma. Esa noche, lo hice. Encendí la vela en el tablero, recité la oración que me había dado el sacerdote y comencé a conducir. La ciudad se veía diferente, más tranquila, más luminosa. Me sentí aliviado, como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros. Pero cuando recogí a la siguiente pasajera, una joven que iba de camino a su casa, la curiosidad me venció una vez más. Miré el retrovisor, esperando ver a la joven sentada detrás de mí. Y allí estaba ella. No la pasajera, sino la Llorona, mirándome con esos ojos oscuros, ese rostro desfigurado por el dolor. Esta vez, no había odio en su expresión, solo una tristeza profunda que parecía llenar el coche con un frío que calaba hasta los huesos. No pude soportarlo más. Detuve el coche en el arcén, me bajé y corrí hacia la iglesia. Dejé el coche allí, en medio de la calle, con la vela encendida en el tablero, como una ofrenda a ese espíritu atormentado. Nunca volví a trabajar de noche. Dejé el taxi poco después, y aunque la imagen de la Llorona aún me persigue en mis sueños, sé que hice lo correcto. Algunas cosas no deben ser desafiadas, y hay almas que nunca encontrarán la paz, almas que buscan algo que nunca podrán recuperar. Y a veces, es mejor dejarlas en paz. El encargo de medianoche. Mario Sánchez llevaba más de 15 años trabajando como taxista en la Ciudad de México. Había visto de todo en su tiempo al volante, desde pasajeros borrachos hasta personas que parecían estar huyendo de algo. A menudo, cuando terminaba su turno y se quedaba solo en su pequeño apartamento, reflexionaba sobre las vidas de aquellos que se habían sentado en su coche. Había historias que nunca conocería por completo, secretos que solo se insinuaban en las conversaciones fugaces que mantenía con sus pasajeros. Era una noche como cualquier otra cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. El turno de Mario estaba por terminar y el cansancio empezaba a hacer mella en él. La ciudad estaba tranquila, con menos tráfico de lo habitual. Mario miró el reloj del tablero, faltaban 20 minutos para la medianoche. Decidió que haría un último servicio antes de regresar a casa. El teléfono del taxi sonó y Mario respondió rápidamente. La voz al otro lado de la línea era masculina, grave y serena. Le pidió que recogiera un paquete en una dirección en las afueras de la ciudad y lo entregara en otro punto, también apartado. No era una solicitud inusual, a veces, las personas usaban los taxis para hacer entregas cuando los servicios de mensajería ya no estaban disponibles.
La voz le ofreció una suma considerable de dinero a cambio del trabajo, mucho más de lo que solía cobrar por un servicio similar. A pesar de que algo en la situación le resultaba extraño, el cansancio y la promesa de una paga generosa hicieron que aceptara sin pensarlo demasiado. La dirección de recogida estaba en una zona casi desierta, lejos de las luces brillantes de la ciudad. Mientras conducía hacia el lugar, el paisaje urbano comenzó a dar paso a largas carreteras flanqueadas por árboles y edificios abandonados. La señalización se volvió escasa y el GPS empezó a fallar, pero Mario, guiado por su instinto y experiencia, logró encontrar el lugar. Era una casa vieja, de esas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo, con ventanas cubiertas por cortinas pesadas y un jardín descuidado que se extendía hasta la carretera. Mario apagó el motor y esperó. No pasó mucho tiempo antes de que un hombre saliera de la casa. Era alto y delgado, vestido con un abrigo largo que parecía demasiado grueso para la temperatura templada de la noche. Llevaba un sombrero que le cubría gran parte del rostro y, en su mano, un sobre marrón sellado. El hombre se acercó al coche y se inclinó hacia la ventanilla abierta de Mario. Le entregó el sobre y le dio una dirección, insistiéndole en que no debía abrirlo bajo ninguna circunstancia. Su voz era tan tranquila como la que había escuchado en el teléfono, pero había algo en sus ojos, una frialdad que incomodó a Mario. Sin embargo, Mario asintió y guardó el sobre en la guantera. El hombre no dijo nada más. Simplemente dio media vuelta y se dirigió de nuevo hacia la casa, desapareciendo en la oscuridad. Mario encendió el motor y comenzó el viaje hacia la dirección indicada. La sensación de inquietud que había sentido desde el principio no lo abandonaba, y mientras avanzaba por las calles desiertas, no podía evitar pensar en el sobre que descansaba en la guantera. ¿Qué podría haber en el que requiriera tanta discreción? ¿Por qué se le pagaba tanto por un simple servicio de entrega? La curiosidad empezó a crecer en su interior, mezclándose con la sensación de que algo no estaba bien. Miraba el sobre de reojo, mientras su mente debatía entre respetar las instrucciones del extraño y saciar su necesidad de saber. Finalmente, no pudo resistir más. En un semáforo en rojo, Mario abrió la guantera, sacó el sobre y lo examinó bajo la tenue luz del interior del coche. No había nada escrito en él, solo una dirección que reconoció como la misma que le habían dado. Tomó una profunda respiración, sintiendo como su corazón comenzaba a acelerarse. Con manos temblorosas, rompió el sello y abrió el sobre. Dentro, encontró una única fotografía. Al principio, no pudo entender lo que estaba viendo, pero cuando su mente procesó la imagen, sintió que el mundo se detenía por un instante. Era una fotografía de él mismo, tomada desde un ángulo extraño, casi imposible. Estaba sentado en su taxi, con una expresión neutral en el rostro, como si estuviera esperando a alguien. La imagen estaba nítida, demasiado nítida, y el entorno en la foto era exactamente el mismo en el que se encontraba en ese momento. Mario miró rápidamente a su alrededor, buscando una cámara, un teléfono, algo que pudiera haber tomado la foto, pero no había nada. Solo la carretera vacía y su propio reflejo en el retrovisor. El semáforo cambió a verde, pero Mario no se movió. El miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo era posible que alguien hubiera tomado una foto de él en ese mismo lugar y momento? Intentó racionalizarlo, pensar que era algún tipo de broma de mal gusto, pero algo en su interior le decía que esto iba más allá de una simple travesura. Con manos temblorosas, Mario volvió a guardar la foto en el sobre y lo colocó en la guantera, cerrándola de golpe. Quería deshacerse de aquello, quería olvidar que había visto esa imagen, pero sabía que no podía. Respiró hondo, tratando de calmarse, y reanudó la marcha. Su objetivo era llegar a la dirección indicada lo más rápido posible, entregar el sobre y alejarse de esa situación extraña. El trayecto continuó en silencio, un silencio que parecía volverse más denso con cada kilómetro que avanzaba. La ciudad había quedado muy atrás, y las luces de las casas y los edificios se habían desvanecido por completo. Ahora, Mario conducía por una carretera solitaria, flanqueada por árboles que se cerraban como un túnel sobre él. Solo el sonido del motor y el golpeteo de las piedras contra los neumáticos lo acompañaban. Finalmente, llegó a la dirección indicada.
Era un viejo almacén, abandonado a juzgar por su aspecto exterior. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. La única iluminación provenía de un farol que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras inquietantes sobre la fachada del edificio. Mario apagó el motor y se quedó en el coche durante unos segundos, preguntándose si debía salir o simplemente irse. Pero algo lo impulsaba a terminar lo que había empezado, quizás una necesidad de cerrar ese capítulo perturbador. Tomó el sobre de la guantera, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral al tocarlo nuevamente. Luego, salió del coche, cerrando la puerta tras de sí, y se dirigió hacia la entrada del almacén. El silencio en ese lugar era casi tangible, como si el tiempo se hubiera detenido. Mario se acercó a la puerta y, con un esfuerzo, la empujó para abrirla. Dentro, el almacén estaba oscuro y vacío, salvo por una luz débil que emanaba de una pequeña lámpara en una esquina. No había nadie allí. El aire olía a moho y polvo, como si nadie hubiera puesto un pie en ese lugar en años. Mario dio un paso hacia adentro, con el sobre en la mano, cuando de repente sintió una presencia a su espalda. Se giró bruscamente, esperando encontrar a alguien, pero no había nada. Solo la oscuridad y el sonido de su propia respiración. Aceleró el paso hacia la lámpara, decidido a dejar el sobre y salir de allí lo más rápido posible. Cuando llegó a la lámpara, vio una mesa de madera desgastada y en ella un pequeño cajón abierto. Dentro del cajón había varios sobres idénticos al que él llevaba, todos sellados, todos sin ninguna inscripción. Mario sintió una oleada de miedo recorrer su cuerpo. Colocó el sobre en el cajón, intentando no pensar en lo que estaba haciendo, y se giró para irse. Fue en ese momento cuando el farol afuera se apagó, sumiendo el almacén en una oscuridad total. Mario se quedó paralizado por un instante, su mente llena de imágenes aterradoras, de posibilidades que no quería explorar. Entonces, de la nada, un sonido bajo, casi como un susurro, comenzó a llenar el espacio. No pudo identificar de dónde venía, pero sentía que lo rodeaba, que lo seguía. El pánico lo invadió y corrió hacia la puerta, tropezando con los escombros en su camino. Salió del almacén y se precipitó hacia su coche, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Abrió la puerta, se lanzó al interior y encendió el motor. Sin esperar un segundo más, pisó el acelerador y se alejó de ese lugar tan rápido como pudo. Mientras conducía, Mario miró el retrovisor y vio que la oscuridad parecía seguirlo, como si el almacén se extendiera interminablemente detrás de él. Pero lo que más lo aterrorizó fue ver un rostro en el espejo, el rostro del hombre que le había dado el sobre. Lo miraba con una expresión que no podía definir, pero que le llenaba de un miedo visceral. Giró el espejo con un golpe, evitando mirarse a sí mismo, y se concentró en la carretera, deseando solo llegar a un lugar seguro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Mario llegó a las afueras de la ciudad, donde las luces de las calles y los edificios le ofrecieron un respiro de la oscuridad que lo había perseguido. Aparcó el coche en un lugar iluminado y se quedó allí, temblando, incapaz de moverse. Esa noche no pudo regresar a su casa. El miedo de lo que había experimentado lo mantuvo en el coche hasta que los primeros rayos de sol comenzaron a asomar por el horizonte. Solo entonces se sintió lo suficientemente seguro como para volver, aunque sabía que lo que había visto y sentido lo acompañaría siempre. Desde aquel día, Mario dejó de aceptar trabajos nocturnos y evitó las zonas apartadas de la ciudad. Pero por mucho que intentara olvidar, no podía escapar de la sensación de que algo oscuro lo había marcado para siempre, algo que había empezado con un simple sobre y una curiosidad que no pudo resistir. El pasajero fantasma. Raúl era un hombre acostumbrado a la soledad de la noche. Llevaba más de 15 años conduciendo su taxi por las calles de Monterrey, disfrutando de la calma que se apoderaba de la ciudad cuando el bullicio del día se apagaba. Las noches eran su refugio, un espacio donde podía pensar sin interrupciones, donde las conversaciones eran breves y las miradas, fugaces. Había aprendido a conocer los rostros nocturnos de la ciudad,
los lugares que siempre estaban iluminados y aquellos que se sumían en una oscuridad inquietante. Pero nunca había tenido miedo. No hasta esa noche. Eran las 12:30, una hora en la que la ciudad comenzaba a quedarse vacía. Había dejado a su último pasajero en un hotel del centro y se dirigía hacia una avenida más tranquila, esperando que el próximo cliente lo llamara o que algún transeúnte le hiciera una señal desde la acera. La radio del coche murmuraba suavemente, el tipo de música que solo se escucha a esa hora, melancólica y suave, acompañando el susurro del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. Estaba cruzando una calle solitaria cuando la vio. Una mujer de pie en la esquina, vestida con un conjunto que parecía sacado de otra época. Llevaba un abrigo oscuro que llegaba hasta sus rodillas, guantes de tela y un sombrero pequeño que cubría parte de su cabello cuidadosamente peinado. Había algo en ella que llamaba la atención, no solo su vestimenta, sino la forma en que estaba parada, casi inmóvil, con la mirada fija en algún punto de la calle, como si estuviera esperando a alguien. Raúl disminuyó la velocidad y detuvo el taxi junto a ella, bajando la ventanilla. La mujer giró la cabeza lentamente hacia él y, sin decir una palabra, abrió la puerta trasera y se deslizó en el asiento. Su movimiento fue tan fluido y silencioso que Raúl apenas lo notó. Mientras cerraba la puerta, el olor a perfume antiguo, una fragancia dulce y floral, llenó el coche. La mujer le indicó la dirección con una voz suave, casi susurrante, al cementerio de la Soledad, por favor. Raúl se sorprendió por el destino. No era común que alguien quisiera ir a un cementerio a esa hora, pero no era su trabajo cuestionar las decisiones de sus pasajeros. Asintió y comenzó a conducir, dejando que el coche se deslizara por las calles vacías. Mientras avanzaban, Raúl no podía dejar de observar a la mujer a través del espejo retrovisor. Su rostro era delicado, con rasgos finos y una palidez que resaltaba bajo la luz tenue de los faros que pasaban. Tenía un aire de tranquilidad, de una serenidad que no era común en los pasajeros que solía llevar a esas horas. Había algo en ella que le resultaba familiar, aunque no podía precisar qué era. Fue entonces cuando la mujer comenzó a hablar. Al principio, sus palabras fueron apenas audibles, un murmullo que Raúl tuvo que esforzarse por escuchar. Hablaba de los lugares que solía visitar cuando era joven, de los paseos por el Parque Fundidora, de las tardes en el cine y de las noches en las que solía bailar en un salón que ya no existía. Mencionó nombres de personas que Raúl no reconocía, amigos y familiares que parecían pertenecer a un tiempo lejano. Su voz tenía un tono nostálgico, como si estuviera recordando momentos de felicidad que ya no podía recuperar. A medida que avanzaban hacia las afueras de la ciudad, donde el cementerio de la Soledad se encontraba, Raúl comenzó a sentirse inquieto. La conversación de la mujer, aunque interesante, tenía algo extraño. Los lugares y personas que mencionaba parecían pertenecer a otra época, a un Monterrey que ya no existía, como si estuviera describiendo recuerdos de hace décadas. La carretera hacia el cementerio estaba desierta, flanqueada por árboles que se agitaban bajo el viento frío de la noche. Raúl no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué iba vestida de una manera tan anticuada? Y, lo más importante, ¿por qué quería ir al cementerio a medianoche? Finalmente, llegaron a las puertas del cementerio. Las rejas de hierro forjado estaban entreabiertas, lo que permitía una vista limitada del interior, donde las lápidas y los mausoleos se alzaban como sombras en la penumbra. Raúl apagó el motor y se giró para indicarle a la mujer que habían llegado, pero cuando lo hizo, su corazón dio un vuelco. El asiento trasero estaba vacío. Raúl parpadeó, incapaz de procesar lo que veía. O, mejor dicho, lo que no veía. La mujer que había estado sentada allí, hablando con él durante todo el trayecto, había desaparecido sin dejar rastro. El perfume que había llenado el coche hacía apenas unos momentos se había desvanecido, dejando solo el olor a humedad que se filtraba desde el exterior. Confundido y aterrado, Raúl salió del coche, mirando a su alrededor, esperando ver a la mujer caminando hacia el cementerio. Pero no había nadie. La noche estaba en completo silencio, interrumpido solo por el susurro del viento entre los árboles.
Volvió al taxi, su mente en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo era posible que alguien simplemente desapareciera? ¿Había imaginado todo? Entonces, sus ojos se posaron en el asiento trasero, donde algo pequeño y rectangular estaba apoyado en el cuero gastado. Era una fotografía en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo. Raúl la tomó con manos temblorosas y la acercó a la luz para verla mejor. El rostro en la fotografía era inconfundible, era la mujer que había estado en su taxi. Estaba de pie junto a un hombre joven, ambos sonriendo a la cámara, vestidos con ropa que coincidía con el estilo de los años 50. Detrás de ellos, se veía claramente el mismo cementerio al que él acababa de llegar. Pero fue la inscripción en la parte inferior de la fotografía lo que hizo que Raúl sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Había una fecha escrita con tinta desvaída, 1957. Y justo debajo, el nombre Laura Martínez. Raúl se quedó mirando la fotografía, incapaz de apartar la vista. Sabía que el destino le estaba jugando una broma macabra, que lo que había experimentado no tenía explicación lógica. Pero ahí estaba la prueba, la imagen de una mujer que no solo había estado en su taxi, sino que también parecía haber muerto hace más de 60 años. Desesperado por respuestas, Raúl decidió entrar en el cementerio, la única opción que le quedaba para entender lo que estaba pasando. Empujó la puerta de hierro, que se abrió con un chirrido largo y agudo, y comenzó a caminar entre las tumbas, su respiración pesada y su corazón martilleando en su pecho. La niebla se había asentado entre las lápidas, envolviendo todo en un manto blanco que solo permitía ver a unos pocos metros de distancia. Caminó sin rumbo fijo, guiado solo por la sensación de que debía encontrar algo, aunque no sabía qué. Después de unos minutos, llegó a una sección más antigua del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas de las inscripciones eran ilegibles. Sin embargo, una lápida en particular llamó su atención. Era más grande que las demás, un mausoleo pequeño, con una puerta de hierro en la parte frontal. Se acercó, sintiendo como su miedo se intensificaba con cada paso. Cuando llegó a la puerta, vio el nombre grabado en la piedra. Laura Martínez, 1930 a 1957. Raúl sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse en la fría piedra para no caer. La fecha coincidía perfectamente con la que había visto en la fotografía. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía haber llevado en su taxi a una mujer que había muerto hace tanto tiempo? Fue entonces cuando, de reojo, vio algo moverse en la penumbra. Giró la cabeza rápidamente y vio la silueta de una mujer, vestida con el mismo conjunto de los años 50, parada junto a una lápida a pocos metros de él. Era ella, la misma mujer que había recogido, que había hablado con él en el taxi. Raúl sintió que su respiración se detenía. La figura permanecía inmóvil, mirándolo con una expresión serena, casi triste. No dijo nada, pero en ese momento, Raúl comprendió lo que ella quería. Había regresado al lugar al que pertenecía, al lugar donde su vida había terminado. Con manos temblorosas, Raúl sacó la fotografía de su bolsillo y la dejó en la puerta del mausoleo. Luego, retrocedió lentamente, sin dejar de mirar a la figura, que seguía observándolo en silencio. Cuando se dio la vuelta para regresar al taxi, el sonido del viento pareció llevarse consigo cualquier rastro de su presencia. De vuelta en su coche, Raúl se quedó sentado durante un largo rato, tratando de procesar lo que había vivido. Sabía que la historia que acababa de experimentar no era algo que pudiera contarse fácilmente, ni mucho menos algo que alguien más pudiera creer. Pero también sabía que no había sido un sueño, ni una alucinación. Encendió el motor y se alejó del cementerio, dejando atrás la niebla y las sombras. Mientras conducía de regreso a la ciudad, sintió una extraña paz, como si, de alguna manera, hubiera ayudado a un alma perdida a encontrar el camino de regreso. Y aunque nunca volvió a recoger a un pasajero tan peculiar, la memoria de esa noche, del último viaje de Laura, lo acompañaría por el resto de sus días.